Muy bien, pues me oís bien entonces los que estáis en remoto, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Bueno, ¿cuántos estáis ahí? A ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, eh, vamos a abrir los dos archivos estos que os he mencionado. Los tengo aquí. Uno está análisis de datos. Vamos a ver, lo tengo puesto en material teórico. Es el archivo este que pone var PDF, ¿vale? Lo abrimos. Este le dejo aquí porque vamos a hablar de él. Y después vamos a abrir también para tener un ejemplo a mano en material práctico, el IBE 180320. 180320. Vale, aquí muchas cosas. Ahora os contaré qué hay aquí. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues mirad, el objetivo que nos vamos a plantear es el cálculo de una previsión cuando el conjunto de información disponible contiene al menos dos variables. ¿Vale? No como ahora que solo contiene una. Los ejemplos los vamos a hacer de dos o de tres variables, luego ya el resto ya lo complicáis vosotros como queráis, ¿no? Bien, veréis, aquí la metodología que vamos a utilizar, bueno, pues consiste en una serie de pasos, ¿no? Pero en primer lugar, teóricamente, lo que tendríamos que hacer es, en primer lugar, elaborar los modelos univariantes de cada una de las variables que entran en el conjunto de información. Si tenemos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, mirar, este es el último, aquí hay más cosas, pero LULT, ¿dónde está esto? LULT, ¿veis aquí LULT? LULT es el logaritmo de la cotización última semanal de Iberdrola. Vamos a coger un spreadsheet, el 1,89 E elevado a 1,89, bueno, pues es simplemente la cotización última está aquí también, está aquí también, Iberdrola cotizaba el 1 del 4 del 2010 a 6,67,9. 1 del 4 del 2010. 1 del 4 del 2010, eso es un lunes. 1 del 4 del 2010, espera un momento. Creo que es un lunes, pero espera, dejadme un momento porque todas las fiestas tienen 20 del 3 del 2020, 1 del 27, déjame. 27 del 1 del 2020, es que está 27 del 1 del 2020. Dejadme un momento que mire el calendario. Es 27 del 1 del 2020, 27 del 1, es un lunes. Bueno, pues el 9,87 este que veis aquí es la cotización del 31. El viernes, el último es la cotización al cierre del viernes de esa semana. Es decir, esto que tenéis aquí son datos semanales, no son datos diarios. Son datos semanales. Lo que pasa es que la fecha que pongo para la semana es el lunes de esa semana. ¿De acuerdo? Y lo que tenéis aquí es el último de esa semana. El último de esa semana es el valor del viernes a cierre de la sesión del viernes a las 5:30. Se cierra a las 5:30 más 5 minutos más que se daba en la subasta. A las 5:35 ya está cerrada la bolsa, ¿vale? Ese es el valor que tomó, 9,987, ¿vale? Lo mismo pasa
Lo mismo pasa con el máximo, que lo debo de tener por aquí. Max MX, ¿eh? Este es el máximo de esa semana, que llegó a 10.01. Y el mínimo está por aquí también, el mínimo, mi. ¿Vale? En esa semana fue de 9,7920. Bueno, pues lo que he hecho ha sido tomar logaritmos de esas variables. Como ya os dije, casi siempre trabajamos, que siempre que podamos, vamos a trabajar con logaritmos, ¿no? Y entonces tengo el Emax, el Emin y el Eult, ¿vale? Que son los correspondientes logaritmos de cada una de las series, ¿no? Pues lo primero que tendríamos que hacer es simplemente hacer un análisis univariante de cada una de ellas, ¿no? Entonces cogemos, por ejemplo, el min, ¿vale? El min, quiero decir. ¿Veis la pinta que tiene? Es una serie no estacionaria, tiene una tendencia clara, ¿verdad? Luego hay que tomar una primera diferencia para hacerla estacionaria. ¿Pensáis que esta variable va a ser estacional o no? Esto es de Elemin. Esto es de Elemin. Claramente con una diferencia parece que es estacionaria, a no ser que exista estacionalidad. ¿Creéis que va a haber estacionalidad o no? ¿Por qué no? No depende de una estación en concreto durante los marcas no creo que cambien mucho de a la hora de comprar una acción. ¿Qué pasaría si dependiera de la... En este caso son semanas, ¿no? La semana el año tiene 56 semanas, ¿no? Pues sería un S de 56, ¿no? La estacionalidad. Pero a lo mejor hay estacionalidad, digamos, más corta, a lo mejor primera semana de un mes con primera semana de otro, distintos tipos de, ¿no? ¿Qué pasaría si eso fuera así? Quiere decir, si la primera semana de enero siempre sube la bolsa, ¿qué haríamos? Tratar de vender en la primera semana de enero, ¿no? Con lo cual, si todo el mundo sabe eso, ¿no? Como todo el mundo sabe, por ejemplo, qué sé yo, que el índice de producción industrial pues baja en los agostos, ¿no? Pues aprovecharía esa información para intentar ganar un dinerito, ¿no? De tal forma que todo el mundo intentaría vender en esa primera semana de agosto y comprar en otra, ¿no? Pero obviamente si todo el mundo intenta vender en esa primera semana de agosto, lo que va a pasar es que el precio va a tirar el precio para abajo, ¿no? Con lo que esa estacionalidad, digamos, desaparecería. ¿Sí o no? ¿Entendéis? Es un mercado muy eficiente, no desaparece en otros mercados porque hay unos costes, ¿no? Fin de almacenamiento, etcétera, ¿no? Si a lo mejor los precios bajan de determinada materia prima, bajan en un mes, ¿no? Pues y suelen subir en otro mes, bueno, tú tienes que comprar la materia prima, tienes que almacenarla, ¿verdad? Y después tienes que venderla en otro mes. Todos esos son costes, ¿no? Entonces son costes que finalmente a lo mejor no te compensan, ¿no? Pero que justifican la presencia de esa estacionalidad, ¿de acuerdo? La presencia de esa estacionalidad. Aquí no hay un mercado en el que cueste mucho comprar y vender, ¿verdad? Esto se hace instantáneamente. Entonces, lo haríamos, ¿no? Si la primera semana de enero el asunto sube, pues inmediatamente a vender todos ahí. No hay estacionalidad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta serie que es estacionaria y vamos a ver qué nos dice su correlograma y correlograma parcial. Con 6 es suficiente. Mirad el correlograma que tenemos. ¿Qué diríais?
¿Qué pregunta os hacéis aquí? ¿Cuál se corta? ¿Cuál se corta? ¿Cuál parece que presenta estructura? Se corta el PACF. Bueno, la verdad es que argumentar ahí daría igual. Lo que sí que, si vemos que se corta un PACF, solemos irnos hacia el PACF, los autorregresivos, los entendemos bastante mejor. Digamos que están mucho más próximos a nosotros porque te dice que lo que pasa hoy tiene que ver con lo que pasó ayer y con lo que pasó antes de ayer, hace 2 periodos, en el caso de un autorresivo de 2. En el caso de una media móvil, está diciendo que lo que pasa hoy depende de todo el pasado, hasta el infinito, ¿no? Bueno, comprar eso, bueno, es posible, ¿no? Porque hay muchas formas de depender. Puede depender tan poquito, que es prácticamente despreciable. Y si depende tan poquito, que es despreciable, pues entonces hacemos un autorregresivo y punto, ¿no? ¿De acuerdo? Lo aproximamos la media móvil con un autorregresivo, ¿no? Que puede hacerse. De hecho, acordaos, una media móvil es un autorregresivo infinito, con unos pesos muy especiales, o sea, unos fees muy especiales, ¿no? Bueno, siempre puedes aproximar un autorregresivo infinito con un autorregresivo finito, de un orden suficientemente grande. Sí, siempre y cuando la media móvil sea invertible. Veréis, esto no lo he mencionado, pero son cosas que cuando os metáis en esto más, pues vais a ver. Digamos que una media móvil no invertible es una media móvil, es un proceso autorregresivo infinito, pero donde el pasado, cuanto más lejano, más importa en la determinación del presente. Esto sí lo mencioné, ¿no? Esto sí lo mencioné. Es decir, nosotros ese tipo de procesos, bueno, puede que existan, pero no, digamos, no a lo mejor en el mundo de la economía, ¿no? Donde digamos, la memoria o el pasado, ¿no? Digamos, sí que afecta al presente, pero entendemos que el pasado, cuanto más lejano, ¿no? Pues menos va a afectar al presente, ¿no? El caso es que cuando eso pasa, bueno, pues lo que tengo es invertibilidad, se llama así, ¿no? Tengo un proceso media móvil invertible. El pasado, cuanto más lejano, bueno, pues menos importa en la determinación del presente. Si es así, si el peso del pasado va a ser cada vez menor, bueno, pues en un momento determinado a lo mejor puedo hacerlo despreciable. Corto ahí y tengo un autorregresivo finito. ¿De acuerdo? De orden 20, de orden 15, de orden 6, de orden 2, de orden que sea. ¿Entendido? Bueno, pues en este caso identificamos un autorregresivo de orden 2 porque pensamos que la función de autocorrelación parcial se corta en 2. Y lo que vamos a hacer es estimarlo. No sé si lo tengo estimado por aquí. No. Pues voy a estimarlo. Objeto, nuevo objeto, como un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que haría? ¿No? Ecuación. Y pongo EQ... EQ de max, ¿no? No puedo poner EQ de Lmax. Voy a poner US Lmax. ¿Estábamos con el Lmax o con cuál estábamos? Con el Lmin, ¿no? US de Lmin. Eso es. La voy a llamar así, US de Lmin. ¿Vale? Y entonces un autorregresivo de orden 2 pues sería de Lmin, una constante, AR1 y AR2. AR2. ¿Vale? Y como veis, todo es significativo excepto la constante, ¿no? Pero eso es un primer vistazo. Primero tengo que asegurarme de que los residuos sean blancos, ¿no? Me voy a Residual Diagnostics, cojo el correlograma, le digo que es 6, le doy al OK y mirar, todo está dentro de las bandas, ¿verdad? Todo está dentro de las bandas y el p-valor
asociado al estadístico Q, el p-valor, el Q6, ¿no? Q6, el Q6 toma un valor de 3,187 y un p-valor de 0,53, lo que quiere decir que acepto la hipótesis nula de que todas las autocorrelaciones de la primera a la sexta son cero. Esto es ruido blanco. Ruido blanco. Bueno, como es ruido blanco, me voy otra vez a Estimate y quito todo lo que no sea significativo. La constante no es significativa, por lo tanto la quito. La quito, fuera. Y le doy a aceptar. Entonces, bueno, tomaría nota. Tengo un autorregresivo de orden 2, un autorregresivo de orden 2, un autorregresivo de orden 2 y además en DL-min, ¿vale? Un autorregresivo de orden 2 en DL-min. No tengo constante y, bueno, fijaos, con este modelo, lo máximo que explico es un 3,8% de la varianza de DL-min. Un 3,8%, eso es poquísimo, ¿lo veis o no? De DL-min, es decir, el pasado, tú tienes el mínimo, ¿no? El mínimo de Iberdrola. Calculas la tasa de variación del mínimo, ¿no? Tasa de variación semana a semana, ¿no? Tasa de variación. Bueno, pues eso tiene una variabilidad. De esa variabilidad tú solo eres capaz de explicar por el pasado un 3,8%. El resto de la variabilidad es desconocido. Dime. Dos cosas. Una, ¿a partir de qué punto el pasado es relevante? ¿Se puede decir que el pasado sea verdaderamente relevante? Bueno, vamos a ver, relevante te lo da si el coeficiente es estadísticamente distinto de 0. Eso te dice que es relevante. Lo que pasa es que es relevante, pero poquito relevante. ¿Entiendes? Y el pasado de esa variable, puede haber pasado de otras variables que sí que sean, que expliquen más. De eso se trata. Por eso incluyo, digo, ¿qué otras variables podrían estar relacionadas con el mínimo, no? Bueno, pues el máximo y el último fijo, ¿no? Seguro que van a estar relacionadas. En fin, luego hay otras variables, tipos de interés, en fin, yo qué sé, ¿no? Todo lo que ya tenéis modelos teóricos acerca de cómo se forman los precios de las acciones, que es, no, todos los present value models estos, ¿no? Los modelos de valor presente, ¿no? ¿Qué es el precio de una acción? Bueno, pues el valor esperado, el precio teórico de una acción, pues según un modelo de estos del present value model, ¿no? Es el valor presente de todos los rendimientos futuros descontados, ¿no? Es decir, tú tienes una secuencia de dividendos que te va a dar la acción, ¿no? A lo largo del tiempo, en el futuro. Pues tú coges todos esos rendimientos, los descuentas a un tipo de interés y te los traes al presente. Ese sería, teóricamente, el precio teórico de la acción, ¿no? Si ese precio teórico yo lo pudiera, digamos, conocer, bueno, pues cuando la acción estuviera por aquí arriba, diría, uy, está por encima de su precio teórico, luego aquí mejor vendo, me pongo corto, porque en un momento determinado va a tener que bajar al precio teórico. Y si está por aquí abajo, pues compro porque en un momento determinado tendría que subir, ¿no? Esa es la historia. Pero, ¿cómo estimar el precio teórico de una acción? Esa es la madre del cordero. Porque cuando intentas estimarlo, ves que y relacionas digamos, la importancia de los dividendos, por ejemplo, o la importancia de otras variables en la determinación del precio, y ves que aquello todavía no eres capaz de explicar gran cosa, ¿no? Ese es el reto, ¿no? Tratar de explicar o tratar digamos, de prever cuanto más preciso mejor, ¿no? El precio de una acción. ¿Sí? Si lo conseguís, me avisáis. Porque es complicado, ¿no? Pero bueno, todos intentan hacer algo de este estilo. Lo que pasa es que algunos, a mi modo de ver, sin un componente teórico estadístico importante, como es el análisis técnico. El análisis técnico, aquello es, en fin, ¿no? Ahí ven una tendencia y después ven otra y otra, una más a largo plazo, otra más a corto plazo, no sé qué.
hay unas resistencias, unos sé cuántos, que tampoco se acaban bien de definir, porque dos analistas técnicos cogen, en fin, por separado, ¿no? Y no dan, dicen, ¿cuál es la resistencia del Santander? ¿No? Y dicen, bueno, pues puede estar por aquí, tal, en fin, no dicen 28, o 2,85, ¿no? Más o menos un error de tanto, ¿no? Y entre esos dos valores está con un 95% de probabilidad. No hacen ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros sí. La estadística convencional sí que lo hace. Bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Quizá el análisis técnico, bueno, pues como el crecepelo, no es que lo compare, no me interpretéis mal, no es que lo esté despreciando ni mucho menos. Yo creo que hay cosas que la gente compra sin tampoco demasiadas explicaciones y sin demasiado, como diría, pues sin investigar demasiado, ¿vale? Que nos engañan a la gente, ¿no? Nos engañan, ¿no? En algún momento a mí me han vendido algún crecepelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero decir, no estoy libre de ninguna manera de ese tipo de cosas, ¿no? Ni ninguno estamos libres, ¿no? De ese tipo de cosas. Así este tipo de análisis es un análisis que la ventaja que tiene es que dos analistas por separados haciendo el mismo análisis llegarían al mismo resultado, ¿no? A la misma previsión, etcétera, 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 ¿no? Con lo que no hay, digamos, un componente subjetivo tan importante como puede haber en otro tipo de análisis, ¿no? La bolsa va a subir, la bolsa va a bajar, va a qué sé cuántos y tal, y entonces hay gurús y esas cosas, ¿no? Que posiblemente, bueno, hay un montón de información que no controlamos nosotros, información extramuestral, que es muy difícil, ¿no? De incorporar y que es relevante para los precios, por supuesto. Lo que pasa es que hacer un modelo econométrico, un modelo matemático, ¿no? que logre incorporar toda esa información y que dé unas previsiones sistemáticamente buenas, pues no es fácil. Tenemos esto, R2, ¿vale? El mínimo. Vamos al... Así haríamos lo mismo con el máximo, ¿verdad? Fijaos, el máximo también necesita una diferencia para ser estacionaria, ¿verdad? Lo hacemos DLmax, aquí lo tenemos. DLmax, hacemos el gráfico de DLmax, ya es estacionario, ¿verdad? Cogemos el correlograma y en este caso vemos que como mucho hay un autoregresivo de orden 1, ¿verdad? En max, ¿no? No lo voy a hacer, esto es lo que tendríamos que hacer, tendríamos que anotar todo esto, en fin, lo mismo que hacemos con un modelo univariante de los que hemos hecho, tendríamos que hacer un informe de cada uno de estos modelos, ¿no? Esto sería parte de todo el informe final multivariante que hiciéramos, ¿no? Mira, el ULT, te voy a mostrar el DLULT. Esto es DLULT, ¿no? Probablemente si estimas aquí algo, vamos a estimar para DLULT algo. Voy a generar un nuevo objeto, que lo voy a llamar US, hemos dicho, ¿no? DLULT. Y ponemos DLULT, ponemos una constante, ponemos AR1 y ponemos AR2. Que es lo que hemos visto más o menos también. Y mirar aquí, bueno, pues sí que salen en la R1 y R2, pero fijaos, el R cuadrado es del 1,1 en vez del 3,8. Es decir, el último se prevé bastante peor que el mínimo. 3 veces peor que el mínimo. ¿De acuerdo? O el pasado en la explicación del presente en el caso del último es muchísimo menos relevante. ¿Entendido? Bueno, esto es lo primero que haríamos.
Esto es lo primero que haríamos. Después iríamos digamos, construiríamos un modelo de intervención. El modelo de intervención básicamente lo que nos daría, que esto es lo que no vamos a hacer, lo que nos daría es una serie temporal depurada de todas las anomalías que quisiéramos depurar. Anomalías significa valores extremos que quisiéramos depurar. Vemos un valor extremo en un momento determinado, decimos esto va a afectar a la relación entre mis variables, no lo quiero tener ahí, y entonces voy a depurar la serie temporal de ese valor extremo. Y lo mismo voy a hacer con otra serie temporal que tenga un valor extremo parecido en esa fecha, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no quiero que la relación de alguna manera se vea afectada por condiciones raras que yo no controlo, ni sé cuándo van a pasar. Lo que yo quiero saber es cómo va a ser la relación entre dos variables en situaciones de normalidad, en situaciones habituales. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que debo de esperar cuando una variable sube? ¿Qué es lo que debo de esperar de la otra? ¿No? Y eso no quiero que venga afectado por un valor extremo. Ese es el análisis de intervención. Y eso es lo que nos saltamos, pero la mayoría de los analistas se saltan este. Así que bueno, sabed que hay ahí un punto que a lo mejor tendréis que aprender en algún momento, ¿no? Tenéis el material, digamos, teórico en el campus para echar un vistazo que es un modelo de intervención y seguro que lo leéis ahora y ya sabéis y lo entenderéis. ¿No veis? El tercer punto es ¿con qué trabajamos? ¿Con las series originales o con las series depuradas? Depuradas con los modelos de intervención. Hay que tomar una decisión. Y muchas veces esa decisión es criticada o puede haber crítica, porque al fin y al cabo una serie depurada es una serie estimada, no es observada. ¿Entendido? En fin, bueno, pero este es un tema, aquí la mayoría de la gente hace los modelos univariantes y después, ¡pum!, las series originales tal cual, lo cual está bien. ¿No? Está bien. Es como, ¿os acordáis la crítica que hice a las series temporales estacionales, ¿no? Mirad, las series temporales estacionales son series depuradas de lo que alguien llama estacionalidad, ¿no? Y eso al fin y al cabo es algo subjetivo. Y cuando tú relacionas dos series temporales sin estacionalidad, bueno, pues estás obteniendo una relación que no tiene nada que ver a lo mejor con la que obtendrías utilizando las series originales. ¿Vale? Bueno, esa es la crítica en tres. Es la misma crítica. Lo que pasa es que las series estacionales, digamos que quitan un poquito de cada dato. Aquí los datos en serie de intervención, cuando lo que quitas es un dato, modificas un dato nada más, no toda la serie temporal, sino un dato, y eso tiene menos efecto, ¿no? Bueno, ahora tenemos que ver si existe o no existe cointegración. Esto es un concepto nuevo que no conocéis. Mirad, os voy a mostrar lo que es la cointegración. ¿Vale? Vamos a volver otra vez al ejemplo y voy a abrir Lmax, voy a abrir Lmin y voy a abrir Lult. ¿Qué os parecen? Tiene la misma forma. ¿Cómo? No tiene la misma forma la misma tendencia. Si cae en 12 Sí. y bueno, luego ya sube.
Se parecen un montón, ¿o no? ¿Sí? Pues coger dos cualquiera, el mínimo y el último, o el mínimo y el máximo, ¿no? Si cogéis dos cualquiera, lo que sí que parece claro es como si se movieran en paralelo, ¿no? Porque desde luego el mínimo tiene que estar por debajo del último. ¿Sí o no? Podemos dibujar las tres juntas. Por ejemplo, cojo el máximo, ¿no? Y cojo el mínimo, para que haya más diferencia. Abro como un grupo, open as a group. Hablo como un grupo y después en view, en gráfico, las dos. Mirad cómo van las dos. Van en paralelo. Esas dos series se dice que están cointegradas. ¿Sabéis por qué? Porque debe de existir una combinación lineal de ellas que es estacionaria. Ninguna de ellas por separado es estacionaria. ¿Veis que tiene una tendencia? Cualquiera de las dos por separado. Pero la distancia que separa a las dos es más o menos siempre la misma. Vamos, la misma. Quiero decir, es estacionaria. ¿Os imagináis dos series temporales que se van separando cada vez más? La distancia entre las dos iría, si tú dibujas la distancia entre las dos, iría aumentando la distancia, tendría una pendiente, ¿sí o no? En este caso, tal como van, porque viajan en paralelo, no parece que esa distancia en ningún momento, digamos, tienda a crecer o tienda a separarse. El máximo y el mínimo cada vez, de cada semana, el máximo y el mínimo, de alguna manera, no se separan. No se separan. Bueno, la diferencia entre el máximo y el mínimo es el rango, ¿no? Es el rango y es una medida de dispersión. Lo que estoy diciendo es que la dispersión de la serie, de alguna manera, de la cotización semanal de Iberdrola es como una constante, ¿no? Una constante, quiere decir, es estacionaria, ¿no? Estacionaria. ¿Y el pico del 2016 en naranja? Este de aquí. ¿Ese sería como anomalía? ¿O? Sí, podría ser una anomalía. Porque luego no sube. Porque el otro no lo tiene, ¿verdad? El máximo baja, pero no baja tanto. Es como, bueno, esto puede ser debido también, sí, puede ser una anomalía, puede ser debido a que el máximo se da a principio de la semana. Pasa algo durante la semana y el mínimo se cae, hace pum, ¿no? En un momento determinado. ¿Vale? Y esa diferencia, pero eso es un valor puntual, ¿no? Un valor puntual. Vamos a ver una cosa, vamos a ver otra cosa más. Voy a hacer una regresión, fijaos, voy a coger objeto, nuevo objeto, ecuación, y voy a hacer una regresión de Lmax con respecto a Lmin. Y le voy a meter una constante, ¿vale? Una regresión. Le hago y fijaos lo que tengo es, voy a ver los residuos ahora de esta regresión. Pero los residuos de esta regresión, ¿cómo se calculan? Fijaos, como Lmax menos 0,94 Lmin menos esta constante, ¿no? ¿Sí o no? Lo que estoy diciendo es que Lmax menos 0,94 Lmin, eso es una combinación lineal de Lmax y Lmin, ¿no? Una combinación lineal. Una combinación lineal que resulta, cuando yo la dibujo, mirad cómo es. Esos son los residuos. O lo que es lo mismo, la combinación lineal Lmax menos 0,94 Lmin es estacionaria. Salvo por este punto de aquí, eso es el valor extremo este que estábamos viendo, ¿vale?
Hay otros valores extremos por aquí y por aquí, ¿verdad? Pero aparte de esos valores extremos, lo que tenéis que tener claro, lo que tenéis que entender en este asunto, es que efectivamente se han llevado los aquí. Vamos está al revés. Entonces tenemos ok, lo que estoy diciendo es que Lmax es una variable I1 y Lmin es una variable I1. I1 es que necesita una diferencia para ser estacionaria, ¿vale? Y resulta que existe Lmax menos 0,944 Lmin más una constante. Esto que llamo RC1 sub t, eso es una combinación lineal que resulta ser I0, es decir, tiene un orden de integración menor que las variables que componen la combinación lineal. Cuando eso pasa, se dice que esas dos variables están cointegradas. ¿Entendido? Cuando eso pasa, se dice que las variables están cointegradas. Y se dice que 1 menos 0,944, este vector es el vector de cointegración. Esto es terminología que usaremos mucho. Vector de cointegración. ¿De acuerdo? El vector de cointegración, que si multiplica a Lmax, multiplica a Lmin, ¿vale? Este por este más este por este, te da, digamos, la combinación lineal que... Porque RC1 puede ser esto, aunque le restas una constante, o le sumas una constante, eso no va a cambiar la estacionariedad. A una variable estacionaria tú le sumas una constante y lo que haces es cambiarla es un cambio de escala, simplemente que mueves el origen hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Es un cambio de origen, ahí es la palabra, es un cambio de origen, es un cambio de escala. ¿De acuerdo? ¿Entendéis esto, no? Bueno, pues se dice que dos variables están cointegradas cuando existe una combinación lineal de ellas que necesita una diferencia menor que las variables que integran la combinación, ¿no? Para que dos variables estén cointegradas antes tienen que estar integradas. Es decir, la cointegración es algo que se estudia entre variables no estacionarias. Y para que dos variables estén cointegradas tienen que tener el mismo orden de integración primero, ¿no? Como en este caso, ¿no? Esta es una variable I1, esta es una variable I1, ¿no? Son variables integradas, en este caso de orden 1, este es el caso más habitual, y resulta que existe una combinación lineal con este vector de cointegración, una combinación lineal que hace a la serie, o sea, que es estacionaria. Entonces esas variables están cointegradas. Esto es lo mismo que decir que viajan en paralelo. Cuando uno ve el gráfico este que os he enseñado antes, inmediatamente dice, uy, aquí tengo
con integración fijo. Yo no entiendo lo del cero, porque sí, pero yo lo Y cero es estacionario, no necesita ninguna diferencia para ser estacionario. No, esto no tiene ninguna tendencia. ¿Vale? Está fluctuando en torno a una media. Aunque hay contrastes como por ejemplo el test de Dickey-Fuller, hay contrastes formales para establecer si una variable es I0 o es I1. ¿De acuerdo? Pero ese nivel de, digamos, de figura tiene también sus complicaciones y muchas veces lo que esconde son otro tipo de arbitrariedades que en el análisis salen evidentes. Es decir, tú cuando estás decidiendo si una variable es I1 o es I0, estás mirando un gráfico y te estás preguntando, ¿tiene tendencia o no tiene tendencia? En fin, lo ves, ¿no? En cambio, cuando tomas la decisión a través de un test, lo único que estás viendo es un numerito que supera unas tablas. No estás viendo lo que es, digamos, lo que es la base, lo básico, ¿no? Lo básico es que esta variable la hemos representado gráficamente y vemos que no tiene tendencia. Y por lo tanto, sería difícil convencernos de que esa variable necesita una diferencia regular, adicional. ¿Lo entendéis? No es lo mismo que las otras, que tenían una tendencia clara, ¿no? Bueno, ¿habéis visto cómo he conseguido la combinación lineal? Tengo dos variables, sospecho que están cointegradas. ¿Vale? Porque veo que viajan más o menos en paralelo. Entonces cojo, regreso una sobre la otra y miro los residuos. Y resulta que el coeficiente de esa regresión, que es 0,94, lo que me da es la combinación lineal, o sea, el coeficiente de la combinación, ¿no? Ese es el método de Granger para obtener relaciones de cointegración. Mirad, si al hacer esto, la serie de residuos hubiera sido, qué sé yo, hubiera sido así. Ya. Imaginaos que es así, ¿no? Y este es el cero. Podría dar perfectamente una serie de residuos donde la media muestral es cero, pero que tuvieran esta pinta, ¿no? ¿Cómo vas a decir que eso es estacionario? Tiene una tendencia clara, ¿no? Pues entonces las dos variables no parecen estar cointegradas. Es decir, estarán cointegradas las variables sí. O sea, vamos a ver. Si tú haces una regresión de una versus la otra y los residuos te salen estacionarios, esas dos variables están cointegradas. Ese es el método de Granger. El método de Clyde Granger murió hace unos años, fue uno de los últimos económetras que lograron el premio Nobel. Y lo lograron por este tipo de, digamos, de análisis teórico, ¿no? El análisis de la cointegración, ¿no? Y lo ganó junto con un amigo suyo, Robert Engel, de la Universidad de California en San Diego. Cuando yo estuve en el año 82 en la Universidad de San Diego, en la Universidad de California, y coincidí con ellos. Y nos hicimos amigos. Jugábamos al tenis todas las semanas. Cuando yo jugaba al tenis, y ahora ya me pasa al padre. Son unos tipos, bueno, Robert Engel sigue vivo, ¿no? El otro era más mayor, Clive y Inglés, y un tipo encantador. Cuanto más
cuanto más listos son, menos pretenciosos, ¿no? Menos pretenciosos, más llanos. Un tipo estupendo. Bueno, pues esto es una forma, es la forma, digamos, primera, con la que estudiábamos si había relaciones de cointegración o no. Si teníamos un conjunto de información de dos, pues el asunto estaba claro, una regresión de una sobre la otra. Si tenemos un conjunto de información de tres, pues, bueno, podemos hacer una con respecto a las otras dos y tendríamos tres regresiones posibles, ¿no? Poniendo como variable dependiente cada vez una de las tres variables, ¿sí o no? Pero Granger demostró que en un conjunto de tres variables, el máximo número de relaciones de cointegración independientes que hay es 2. O sea, K-1, siempre, ¿no? De tal manera que con hacer, digamos, dos regresiones, una versus todas las demás, ¿no? Pues si encontrábamos que los residuos de esas dos regresiones eran estacionarios, habíamos encontrado las dos relaciones de cointegración. Si veíamos que solo había unos residuos que eran estacionarios, habíamos encontrado una relación de cointegración. Y si ninguna de las tres regresiones que daba que había digamos, unos residuos estacionarios, es que no tenías ninguna relación de cointegración. Y lo que te parecía en un principio, pues no era. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, luego el asunto se sofisticó. Es así como se busca el número de relaciones de cointegración. ¿De acuerdo? Imagínate, tenemos tres variables en este caso, ¿no? Que son el máximo, el mínimo y el último. Y hemos conseguido una relación de cointegración que es entre el máximo y el mínimo. Bueno, puedo hacer lo siguiente. Ya tengo una. ¿Cuántas como máximo puede haber? Puede haber dos. Dos, ¿no? Si puede haber dos, pues entonces voy a buscar la segunda. Mirad, claro, en este caso de esta ecuación, yes. Puedo cojo un nuevo objeto, una nueva ecuación, y hago una regresión, por ejemplo, he hecho una regresión del máximo versus el mínimo, ¿no? Pues ahora el máximo, Lmax, versus el último, Lult. Obviamente esas dos regresiones van a ser independientes porque no están las tres variables, ¿no? Conjuntamente cojo, la hago, fijaos, Lmax, Lult, voy a hacer los residuos. Pues igual, ¿verdad? Fijaos, estos son los residuos de estas... Ahí. No, fijaos cómo son las variables originales, ¿no? Voy a coger Lult. ¿Dónde está? No lo veo. Esto tiene una tendencia clarísima y esto parece que está fluctuando en torno a la media, ¿no? Tiene unos valores extremos en algunos lados y tal, pero bueno, está fluctuando en torno a eso, ¿no? En torno a ese 0 ciego. Pues si esto también es una relación de cointegración, ya tengo dos. Claro que puede haber otras, pero digo independientes. Cualquier otra relación que yo obtenga, bueno, la puedo expresar como combinación lineal de las dos relaciones de cointegración que he usado. ¿Os acordáis de lo de la base de un sistema de vectores? ¿No? La base de un espacio vectorial. Es un conjunto de vectores que generan, digamos, todos los demás, ¿no? O un sistema de generadores de matemáticas. Lo que tengo finalmente es un vector, ¿no? 1 menos punto 94. Y tendré otro que será, bueno, el vector en este caso, como tiene tres variables, será 0, 1 menos punto 94, ¿no? Depende de cómo coloque las variables. A ver si me explico. No me voy a enrollar por ahí. Son matemáticas, ya lo conocéis. Lo que quiero decir es que
tres combinaciones lineales, tres variables, tres combinaciones lineales, solo dos son independientes. La otra, si sale, se puede poner como combinación de las dos primeras. Cualquier otra combinación que veamos que da origen a una variable estacionaria, esa combinación lineal podría ser expresada como, a su vez, como combinación lineal de las dos combinaciones lineales originales, ¿no? O independientes, que forman, digamos, la base o el sistema de generadores de ese espacio vectorial. Tengo dos relaciones de cointegración, ¿vale? En este caso, y las he encontrado. Las he encontrado utilizando el método de Greiger. Pero podría haber utilizado otro método más avanzado que se llama el método de Johansen. Os voy a enseñar a utilizarlo aquí, pero bueno, motivo. Pero no sé si, por ejemplo, LU y LI, si esos dos salieran también, si la vacuna sale estacionaria. Bueno, tendría todavía otra posibilidad, ¿no? Tendría ahí muchas combinaciones lineales que podría probar, otras combinaciones lineales que podría probar. He probado una que es Lmax con Lmin y esa me da, ya tengo una, ¿no? Bueno, pues puedo probar Lmax con ult, que me ha dado la otra y digo, ya tengo dos, pues ya no tengo más. Pero podía probar el min con el ult, ¿no? Y después podría probar, ahí he metido dos en cada regresión, pero podría haber metido tres. ¿De acuerdo? En cada regresión. En vez de meter dos, puedo meter tres. En fin, es un tanto laborioso el tema de hallar relaciones de cointegración. El tema es que cuando has hallado ya el número máximo que puedes tener, pues te paras, ¿no? Y esas son dos. Después, las relaciones de cointegración se pueden interpretar. De hecho, en economía, muchas veces, cuando estamos trabajando con un modelo económico y estamos intentando trasladar ese modelo económico, lo estamos tratando de convertir en modelo econométrico para intentar estimar los parámetros del modelo teórico y ver si el modelo teórico de alguna manera predice o viene apoyado por los datos, ¿no? Los modelos teóricos suelen tener las relaciones que establecen, pues quieren ser relaciones de equilibrio, que es una función de consumo, por ejemplo. Una función de consumo podría ser una relación de equilibrio, ¿no? Una relación de equilibrio quiere decir que el consumo depende de la renta, ¿no? ¿Os imagináis la combinación lineal? Consumo menos 0,5 veces la renta igual a algo, ¿no? Ese algo sería la relación de cointegración. ¿Qué quiere decir? Que la renta y el consumo viajan en paralelo, que no se pueden separar, y cuando de alguna forma en un momento determinado hay un shock que separa esas dos variables, se ponen en funcionamiento una serie de fuerzas que hacen que otra vez que esas variables vuelvan otra vez a su ser, el equilibrio. La definición de equilibrio, ¿no? Es decir, un equilibrio es una situación en la que cualquier shock que en un momento determinado lo trastoque, ahí empiezan a surgir una serie de fuerzas que hacen que vuelvan otra vez a su ser. No son los precios y las cantidades en los mercados, ¿no? Cuando hay un exceso de oferta, ¿qué es lo que pasa? El exceso de oferta, el precio, lo que hace es ir a baja, ¿no? Hay un exceso de oferta y eso presiona el precio a la baja. Claro, al presionar el precio a la baja, entra más demanda, de tal manera que en un momento determinado, eso es el equilibrio, ¿no? Esas son las fuerzas. Y esas relaciones que encontramos aquí de equilibrio son precisamente esas fuerzas, ¿no? O sea, son el resultado de esas fuerzas. No sabemos muy bien, en algunos casos, cuáles son o por qué eso es un equilibrio, ¿no? En el caso del máximo y el mínimo, uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que haber un equilibrio? Pero por otro lado, dices, bueno,
es que si no hubiera un equilibrio, si esas se fueran cada una por su lado, pues el máximo y el mínimo podrían separarse tanto, ¿no? Eso querría decir que la volatilidad está siendo tan enorme, ¿no? O que la volatilidad es no estacionaria, va aumentando, ¿no? Bueno, de alguna manera a lo mejor estamos diciendo con eso que estamos encontrando que la volatilidad no es una variable I1, es una variable I0. Tendrá la varianza que tenga, pero realmente no hay volatilidad, no hay una volatilidad no estacionaria. Bueno, para lo que sirva, ¿no? En fin, si realmente no hay una volatilidad no estacionaria en un momento determinado, debemos de pensar que la volatilidad vuelve otra vez a su ser, ¿no? Más tarde o más temprano, y hace que los máximos y los mínimos de alguna manera vuelvan otra vez a su ser. No me quería enrollar por ahí, pero sí que me gustaría enseñaros el otro método para encontrar relaciones de cointeracciones, el método de Johansen. Veréis, ¿cómo se lleva a cabo aquí en Nebius? Pues simplemente lo que uno hace es, por ejemplo, coges el máximo y el mínimo, ¿no? Máximo y el mínimo. Y lo abres como un grupo, ¿no? Lo abres como un grupo y después en View ves aquí abajo que pone Cointegration Test. Cointegration Test. Entonces coges el Johansen, ¿no? El de Johansen, ¿no? Y tienes que elegir aquí unos parámetros. Habitualmente es este, el 2, que es, mira, las relaciones de cointegración pueden tener una constante. Las relaciones de cointegración pueden tener una constante. Y hay otra cosa que comprenderéis más tarde. Y digamos que las variables diferenciadas, su media es 0. ¿Veis que cuando hemos hecho los análisis univariantes de cada una de esas variables de DLmax, DLmin y DLult, la constante se nos iba? ¿Eso qué quiere decir? Que la media de esas variables es 0, estadísticamente hablando. ¿Cuándo? En un modelo univariante, la serie estacionaria no tiene constante, eso quiere decir que la serie estacionaria tiene esperanza 0. Y la estás imponiendo. Bueno, pues ahora esa información aquí se hace relevante en Johansen, porque te está diciendo, mira, no hay constante en las variables diferenciadas. No hay constante en las variables diferenciadas y además, esto es cuando pone aquí no intercept in bar, es una traducción, bueno, eso es lo que quiere, lo que yo estoy diciendo es lo que quiere decir, es decir, las variables diferenciadas que van a formar después un bar, un modelo vectorial autorregresivo, que ya veremos lo que es. Esas variables no tienen constante. Es lo mismo que decir que los modelos univariantes de las variables diferenciadas que forman el bar es 0. La constante es 0. La media es 0. Bueno, pues cogiendo aquí estos dos y después dices, bueno, vamos a ver. En términos, bueno, considera el vector de variables diferenciadas, que son todas y cero, el vector de variables diferenciadas, ¿no? Aquí le tienes que poner el orden del bar, es decir, el máximo retardo que tú consideras que vas a encontrarte cuando pongas en relación una variable con el pasado de todas las demás.
¿Cuál es el máximo retardo que vas a encontrar? Esto es una cosa que tienes que decidir ahora, pero claro, vosotros no sabéis ahora lo que es un bar y por lo tanto esto suena a ciencia ficción. Pero cuando ya veamos todo, este elemento de aquí lo controlaréis perfectamente. Es decir, que para llevar a cabo el test de Johansen necesitas saber cosas que todavía no he explicado, como por ejemplo, ¿qué es un bar? Un modelo vectorial autorregresivo. Pero aquí le ponemos 1, 1, fiaros de mí en este asunto, y me está diciendo aquí, mirad, el test de la traza me dice que hay una relación de cointegración. Una relación de cointegración. Es decir, cuando tengo dos variables, el test de la traza me dice que hay una relación de cointegración. Y un poquito más abajo, mirad, me da el vector 1, 0,96. Bueno, Granger me daba 0,94. ¿Vale? El vector de cointegración, Granger me daba 0,94. Y la constante, bueno, pues no me acuerdo cuánto daba la constante en otro lado. Pero vamos, parecido. Johansen te dice no solo cuántas relaciones de cointegración hay en un vector, sino cuáles son. Bueno, vamos a dejar esto, aunque sé que lo importante que hemos visto hasta ahora. 1. Cuando las variables están o son no estacionarias, es decir, son integradas, puede darse el caso de que existan relaciones de cointegración entre ellas. Y vamos a querer saber cuántas relaciones de cointegración tenemos y cuáles son. Ese es el mensaje que estoy mandando, ¿vale? Una forma de conocer el número de relaciones de cointegración y cuáles son es utilizando el método de Granger, que sí le comprendemos perfectamente, ¿verdad? El método de Granger. Hay otro más sofisticado, que es el método de Johansen, que, bueno, que hemos visto así cómo se utiliza, pero aprenderemos más tarde. Es un método complejo, pero hay que tomar una serie de decisiones que no son tan complejas. Muy bien. Ese es el paso 5. El paso 5, hay que mirar la cointegración. Oye, vamos a ponernos en dos casos. Imaginaos que no hay ninguna relación de cointegración, cosa que no es el ejemplo este, ¿no? Que no hay ninguna relación de cointegración. Bueno, pues entonces, inmediatamente que hemos detectado que no hay ninguna relación de cointegración, que no sería el caso este, en ese momento podemos construir un bar, un modelo vectorial autorregresivo para las series diferenciales. Y vamos a ver qué es eso, ¿vale? Mirad, esto es un modelo bar, tenéis dos series aquí. Y estas dos series son dos series estacionarias. A ver, espera un momento. Si no tengo más abajo. Sí. Imaginaos que Z1 y Z2 son dos series que son estacionarias, ¿vale? Son dos series que están estacionarias y por lo tanto, entre ellas dos no puede haber cointegración. ¿Me seguís? O bien Z1 y Z2 son la primera diferencia de una variable que se llama X1 y X2, pero X1 y X2 no tenían ningún tipo de cointegración. ¿Me seguís? O sea que Z1 y Z2 son estacionarias, o bien porque son las series originales o porque son la primera diferencia de otras. ¿Entendido? Otras series, por ejemplo la X1 y la X2, series sin cointegración. Ya. Mira, Z1.
Z1 puede ser delta x1t y Z2 puede ser delta x2t, donde x1t, x2t, este vector, no están cointegradas. X1 y X2 no están cointegradas. Eso es lo que quiere decir. Tenéis un vector de variables y resulta que no encontráis relaciones de cointegración. Pues lo que hacéis es tomar las primeras diferencias y estáis aquí. Eso es lo que quiere decir. ¿De acuerdo? Digamos que para definir lo que es un bar, no hacía falta esto, pero de lo que estamos hablando aquí arriba es qué hacer, cómo prever una determinada variable utilizando un conjunto de información, digamos, más amplio que el que utilizábamos en los modelos univariantes. ¿Qué hacer? Mira, primero, ¿ves que son integradas? Sí, sí son integradas. Cada una de ellas necesita una diferencia para ser estacionarias. Muy bien, ¿están cointegradas o no? No, no están cointegradas. Bueno, pues si no están cointegradas, la opción que tienes ahora mismo es, lo que vas a hacer es tomar primeras diferencias de cada una de esas variables y formar un vector. Y con ese vector vas a construir un bar. Esos son Z1 y Z2, ¿vale? Pero también podrías coger directamente las variables no estacionarias, es decir, x1 y x2, y formar un bar. Pero eso es otra historia que tiene sus complicaciones adicionales que veremos también en estas 3 semanas que nos quedan. Mirad, eso es un bar. Voy a ver, eso es un vector de 2 variables, 2 por 1, ¿no? Esto puede ser el máximo y el mínimo, Lmax y Lmin, o delta Lmax y delta Lmin. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en este caso, si usamos ese ejemplo, Z1 tendría que ser Lmax y Z2 tendría que ser Lmin, no delta. No delta. Bueno, vamos a ver lo que es un bar 1. Mira, esto es un bar 1, son dos ecuaciones. 2 ecuaciones donde el máximo retardo es 1. Mira, Z1 es función del pasado de Z1 y del pasado de Z2. ¿Cuánto de pasado? Nada más que un retardo. ¿De acuerdo? Mirar cómo los coeficientes tienen ahora 3 subíndices. Tienen uno es la ecuación. Ecuación 1. Este siguiente es la variable. Y el tercero es el retardo. Ecuación, variable, retardo. Ecuación, variable, retardo. Este es el phi11, 1 que multiplica a z1 t menos 1. Primera ecuación, variable número 1, retardo número 1. Después, ecuación 1, variable número 2, que es la z2, retardo 1, más a sub 1t. Digamos que cada variable va a ser función del pasado de las demás, más un término de error, puramente aleatorio. ¿Cuántas ecuaciones hay? Tantas como variables. Esto es un bar 1, ¿por qué? Bueno, pues porque el máximo retardo aquí que hay es 1. Es posible que yo, no sé, a lo mejor el phi1 este es posible que fuera 0. Incluso este también es posible que fuera 0. Pero si hay un retardo aquí o aquí, el bar es de orden 1. ¿De acuerdo o no? Es muy fácil. Mirad, los AES son ruidos blancos.
Son ruidos blancos que tienen media cero, media cero, varianza de 1 es el sigma cuadrado de 1, el del 2 es este, y existe una covarianza entre los dos. Pero al ser ruido blanco, lo que quiere decir es que retardos de A, los retardos de A sub 1 o de A sub 2, no están correlacionados ni con A sub 1 ni con A sub 2. Ninguno de los retardos está correlacionado. No, el pasado no está correlacionado con el presente. Por eso viene aquí, mirad, la covarianza de A1T con A1S es igual a 0 para todo T distinto de S. No solo la covarianza entre A1T y A1S, sino también la de A1T con A2S. Ese es un ruido blanco vectorial. Es un vector de dos ruidos blancos. Mirad, esto se puede poner en forma matricial, se puede poner así. Y de una manera un tanto más compacta, de esta forma. Pero esta forma es la forma de un autorregresivo de orden 1, ¿verdad? Lo único que hay que tener en cuenta es que Z ya no es un escalar, sino que es un vector. Φ1 no es un escalar, sino que es una matriz 2×2. Z1 es 2×1 y no puedes trastocar. O sea, no puedes... el producto de matrices sabéis que no es conmutativo, ¿no? Por lo tanto, el orden importa, ¿no? Eso es un bar 1. Digamos que es lo más importante, es el proceso más importante porque es el que nos ayuda a comprender todo lo demás. ¿Qué estoy diciendo cuando digo que dos series temporales siguen un bar 1? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿O qué es lo que quiero modelizar con ese bar 1? Echamos para atrás un poco, mirad. Mirad, poneros en Z1. Z1 depende del valor anterior de Z2. ¿Sí? Imaginaos, hay un valor inicial de Z2 y al periodo siguiente ese valor inicial de Z2 va a afectar a Z1. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Sí. Pero es que ese valor inicial de Z2, que es el que está en T-1, bueno, pues va a afectar a Z2 también en el periodo siguiente. ¿Sí o no? Sí. Z2 va a afectar a Z1 y Z2 va a afectar a Z2 en el periodo siguiente. ¿Sí? Ahora vamos a ponernos en el periodo siguiente al siguiente. ¿Eh? T+1. En el T+1. ¿Qué pasa en el T+1? Pues en el T+1, desde luego, Z1T va a variar no solo por el efecto de Z2, sino también por el efecto de Z1, consecuencia del Z2. A ver si es un poco de lío, pero voy a dibujaros lo mejor. Mirad, si tienes si Z2 en el periodo T es capaz de afectar
a Z1 en el periodo T más 1. Y eso a su vez afectar a Z2 en el periodo T más 2. Y eso a su vez afectar a Z1 en el periodo T más 3. Esto es lo que se llama retroalimentación. Hay una variable que, como puede ser, por ejemplo, la inversión en infraestructuras. La inversión en infraestructuras en un momento determinado crece y eso hace crecer al PIB al año siguiente. Pero hace crecer al PIB al año siguiente, se recaudan más impuestos y al siguiente aumenta la inversión en infraestructuras. Y como han aumentado la inversión en infraestructuras, eso hace también aumentar el PIB al siguiente. Y al siguiente, la inversión en infraestructuras. Es decir, ¿entendéis? Hay una retroalimentación. Hay una retroalimentación. Esto es un efecto dinámico que las variables suelen tener. Es decir, hay un shock inicial que afecta a una variable, pero después esa variable acaba volviendo otra vez a afectar a la variable inicial. Y se produce, digamos, una retroalimentación. Cuando eso está pasando en un conjunto de variables, o para saber si está pasando o no en un conjunto de variables, es para lo que nosotros usamos los modelos PAR. ¿Entendido? Aquí, si desarrolláis esto, veréis que este afecta a este, ¿no? Pero el 1 afecta al 2. ¿Vale? Este en T va a afectar a este en T más 1. ¿Lo veis? Y este en T más 1 va a afectar a este en T más 2. ¿Lo entendéis? La retroalimentación. Cuando en un conjunto de variables tú sospechas que hay retroalimentación, entonces puedes aprovechar esa retroalimentación para prever cada una de las variables utilizando un modelo vectorial autorregresivo. Y eso es algo, la retroalimentación es algo que está a la orden del día o es muy común como fenómeno en muchas variables económicas. Porque las variables reaccionan a shocks. No reaccionan instantáneamente generalmente, sino que reaccionan pasado un tiempo y después como, bueno, pues en la economía todo está ligado, ¿verdad? Ese efecto vuelve a lo mejor o puede que vuelva otra vez a la primera variable. Bueno, estos son dos variables, pero imaginaos cuando haya 3, 4, 5 variables, los efectos de retroalimentación pueden ser de muy distinto tipo. ¿Lo entendéis? Imaginaos que este término no está aquí. Imaginaos que este término no está aquí. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que el Z2 menos 1 no está porque este coeficiente es 0 estadísticamente hablando. ¿Qué quiere decir? Pues que Z1 va por libre. Z1 no recibe shock de Z2, sino es Z1 realmente el que afecta a Z2. Y después hay una especie de Z2 afectando a Z2. Pero es Z1 el que afecta a Z2 y Z2 el que afecta a Z2, pero no Z1. No hay retroalimentación. Oye, si estoy dudando si hay o no hay retroalimentación, yo lo que hago es me pongo en el caso más general, que hay retroalimentación. Estimo ese coeficiente y si me sale 0 digo no hay retroalimentación. Y si sale distinto de 0, pues hay retroalimentación. Y entonces me voy a poder aprovechar de ella. ¿Lo entendéis? Que no solo sirve para, digamos, aprovecharte de esa propiedad, sino también para saber si existe o no existe tal propiedad. Y eso es importante. ¿Vale? Esto es un bar 1. Un bar 1.
Las variables pueden estar en niveles. Las variables pueden estar en primeras diferencias. ¿Vale? Las variables pueden ser no estacionarias o las variables pueden ser estacionarias. Eso sigue siendo un var 1. Ahora, si no existe cointegración, y eso es en el caso de que las variables originales no estén cointegradas, o estoy trabajando directamente con series estacionarias, en el caso de que esté trabajando con series estacionarias, estos modelos de aquí se pueden estimar por mínimos cuadrados ordinarios tal cual. Y toda la inferencia que sabemos para el modelo lineal general y que hemos aplicado en la primera parte del curso, toda esa inferencia vale completamente para este caso. Es decir, que yo estimo esto por mínimos cuadrados ordinarios, me fijo en el coeficiente t asociado a este parámetro, ¿vale? Al estimador del parámetro, y puedo contrastar si ese parámetro es 0 o no es 0 de la manera habitual. Como si esto fuera beta 1 por x1 más beta 2 por x2, y estoy pensando si beta 2 es igual a 0 o no. ¿Entendéis? Es sencillo. Modelos sencillos de estimar. Modelos sencillos de trabajar con ellos porque podemos hacer inferencia con ellos sin ningún problema. Modelos con los que podemos prever sin ningún problema. Adicional, quiero decir, sin ningún problema porque la teoría econométrica detrás de esto ya es conocida por vosotros también. ¿Entendido? ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que pasa cuando las zetas son estacionarias. Cuando las zetas son estacionarias. ¿Pero qué pasa cuando las zetas no son estacionarias? El var también se puede estimar por mínimos cuadrados ordinarios de forma consistente. Pero lo que no podemos es contrastar hipótesis. Porque los estadísticos habituales, el estadístico T, no tiene una distribución estándar. Vamos a ver, he pegado un pequeño salto porque es una pieza más de información. Sabemos lo que es el var y para qué sirve. Sabemos qué es el var y para qué sirve. Y ahora tú el var lo puedes utilizar con series estacionarias o no. Imagínate que lo utilizas con series no estacionarias. Con LEUL y LMAX. Bueno, pues si el vector LEUL y LMAX sigue un var 1, tú podrías estimar estos coeficientes de forma consistente por mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, puedes usar MCO. Pero ¿cuál es el problema que tienes? Que no puedes contrastar si este coeficiente es 0 o no, o este es 0 o no, o este es 0 o no, o este es 0 o no. No lo puedes hacer. ¿Por qué no lo puedes hacer? Pues porque tu estadístico de contraste, que es el test T o el test F habitual, no tiene una distribución estándar. No tienes con qué compararlo. Y tú dices, ¿qué hago? Toma primeras diferencias. Ah, solo puedes tomar primeras diferencias y generar otro var finito, siempre y cuando no tenga relaciones de cointegración. En el momento en que tenga relaciones de cointegración, el vector en primeras diferencias, siempre que tenga relaciones de cointegración en las variables originales, el vector de primeras diferencias nunca, nunca, nunca puede seguir un var finito. Y nunca, nunca, nunca vas a poder aproximar ese var infinito con un var finito. Ese es un resultado muy importante. Lo repito. Voy a tratar de... A ver. ¿Esto cómo se ponía? Así, ¿no? Ahora, venga. Ahora, eso. Mirad. X1T, X2T. Estas son las series originales.
Imaginaos que x1t es así y la x2t es así. Son no estacionarios. Tú puedes estimar un var 1. Esto es un vector 2 por, una matriz 2 por 2, esto es 2 por 1 y esto es 2 por 1 y esto es 2 por 1. ¿Estamos? Bueno, esto siempre lo vas a poder hacer. Ahora, dices, bueno, voy a tomar primeras diferencias de x1t y voy a tomar primeras diferencias de x2t. Y ahora voy a considerar este vector. Bueno, pues este vector de aquí, solo va a seguir un var finito si el vector x no tiene relaciones de cointegración. Porque si x o estas dos variables están cointegradas, este vector de aquí nunca, nunca, nunca va a poder seguir un var finito. Es más, uno puede decir, bueno, a lo mejor sigue un var infinito, pero puedo aproximarlo con un var finito. No se puede aproximar. Porque realmente este vector de aquí sigue un proceso no invertible. Eso es una demostración también de Greiner. A ver si entendemos el asunto. Sin embargo, si aquí, en este vector, no hubiera relaciones de cointegración, entonces este otro vector sí sigue un var finito. Y lo puedo estimar. De hecho, el var que sigue es un var 0. Si este sigue un var 1, este sigue un var 0. Siempre y cuando en la X no haya relaciones de cointegración. Porque si hay relaciones de cointegración, este de aquí no es un var 0, sino que es un var infinito. Y además no invertible. El proceso es un proceso no invertible que no se puede aproximar nunca con un var finito. El resultado no hace falta que lo entendáis, simplemente es para usarlo. Es para usarlo. Es por lo que nosotros estudiamos la cointegración, porque si existe cointegración, actuaré de una manera, y si no existe, actuaré de otra. Si no existe cointegración, construiré un var. Y si existe cointegración, construiré otro tipo de modelo que se llama modelo vectorial de corrección de error. Modelo vectorial de corrección de error. Que lo tenéis en los apuntes también. Entonces, para concluir esa parte. ¿Qué es un var y para qué sirve? Pues un var es un modelo multivariante que sirve para recoger las posibles relaciones dinámicas de retroalimentación que pueda haber en un conjunto de variables. Para eso sirve un var. Oye, ¿cómo se estima un var? Pues por mínimos cuadrados ordinarios. Ecuación por mínimos cuadrados ordinarios. Oye, ¿cómo se hace inferencia en un var? ¿Cómo se contrastan hipótesis? Bueno, pues depende. Si las variables dentro del var son todas estacionarias, entonces de la manera habitual. Pero si no lo son, si no son estacionarias, entonces te tienes que buscar la vida
y de alguna manera la inferencia que quieres hacer en ese contexto la tienes que pasar a otro estacionario. Ya veremos qué significa eso. Pero no puedes hacer inferencia ahí directamente. O es más costoso hacerla ahí. No es estándar. No vas a poder comparar los estadísticos con una T o con una F o con una G cuadrado y tomar decisiones. No, olvídate. Los estadísticos tienen una distribución complicada y a lo mejor tienes que, o tendrías que, digamos, tabular esa nueva distribución. Lo mismo que hemos tabulado la normal 0,1 o hemos tabulado la T o la F. Muy bien. Eso es un digamos, un conjunto de información que tenemos. Ahora otro conjunto de información. Imagínate que tengo un vector de variables y quiero hacer previsiones de ese vector. Muy bien. Pues la estrategia es la siguiente. Vas a estudiar la cointegración. Si no hay cointegración, vete al VAR. Tomas primeras diferencias en las variables y te pasas, o construye un VAR. Un VAR estacionario. O sea, un VAR con variables estacionarias, con lo cual vas a poder estimar y vas a poder hacer contrastes de hipótesis todos los que quieras. ¿Entendido? ¿Y qué pasa si tengo relaciones de cointegración? Bueno, pues no puedes ir por el lado de VAR. ¿Por qué? Pues no puedes ir por el lado de VAR porque no vas a poder encontrar un VAR finito que te aproxime el verdadero proceso generador de los datos. Sí, puedo coger un VAR en niveles. Sí, puedes coger un VAR en niveles que será finito. Un VAR en niveles quiere decir un VAR en niveles, con series no estacionarias. Pero si coges un VAR en niveles con series no estacionarias, lo vas a poder estimar, pero no vas a poder hacer inferencia. Te tienes que ir a un mundo estacionario. ¿Cuál es ese mundo estacionario que todavía no hemos visto? El mundo de los procesos vectoriales de corrección de error. ¿De acuerdo? El mundo de los procesos vectoriales de corrección. Entonces, ¿entendéis esto? Por lo menos para operar. Obviamente, no espero que entendáis los porqués, pero sí que entendáis de alguna manera los pasos que hay que seguir. Y los pasos que hay que seguir están bastante bien tasados y justificados, aunque no entendáis, digamos, la demostración de la justificación, ¿no? Pero bueno, eso sería para profundizar. Si a alguno le interesa la econometría, pues tomar cursos de econometría a otro nivel. Mirar un VAR 2. Esto es un VAR 2. La variable 1 es función de la 1 un periodo, de la 2 un periodo. Perdón, la 1 y la 2, quiero decir, la 1 es función del pasado de la 1 y de la 2. De lo que pasó en el periodo anterior y el anterior. 2 periodos atrás. Mira, aquí tenéis la 1 retrasada un periodo, la 2 retrasada un periodo, la 1 retrasada 2 periodos, la 2 retrasada 2 periodos. ¿Lo veis? Y abajo, Z2, las variables son exactamente las mismas, las variables explicativas son las mismas. Y mirad, esto se puede poner en forma matricial así y después de forma más compacta así. Es decir, que realmente no tenéis que acordaros de mucho más de lo que ya os acordáis. Es decir, todo el mundo sabe escribir un autorregresivo de orden 1 y un autorregresivo de orden 2 y un autorregresivo de orden P, ¿verdad? Bueno, pues un var 1, var 2, var P tiene la misma notación. Lo que pasa es que cada una de las letras ahora significa, digamos, es algo distinto, porque en el caso univariante lo que tenéis ahí son escalares en la ecuación, o sea, en la formulación de lo que tienes aquí. Eso es un vector 2 por 1, eso es una matriz 2 por 2, 2 por 1 más 2 por 2, 2 por 1 más 2 por 1. ¿De acuerdo? Y fijaos que la matriz esta phi sub 1, por ejemplo, mirad, siempre en todas las matrices hay
1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2, que son las posiciones de la matriz. ¿Lo veis o no? Y el coma 1 es porque se refiere al primer retardo. Y aquí tenéis exactamente lo mismo, 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2, pero después coma 2 retardos. Es decir, es muy fácil de recordar la notación. Es la univariante y después, ¿cuántas variables tiene el vector? 5. Pues las matrices son todas de 5 por 5. ¿Y cómo son? Pues el elemento 1, 1, el 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Y después una coma y un retardo. ¿Entendido? Bueno, pues este modelo se puede estimar por mínimos cuadrados ordinarios perfectamente. Y hacer inferencia por mínimos cuadrados ordinarios perfectamente. ¿Entendido? Bueno, vamos a parar aquí, pero un ejercicio que me podéis entregar aparte es que sustituirá al tercer trabajo. No sabía hacer el tercer trabajo. Es que os buscáis dos series temporales, las que queráis. Pueden ser anuales, pueden ser, si son mensuales o trimestrales, que no tengan estacionalidad. ¿Vale? Que no tengan estacionalidad. En ese sentido, casi es mejor que cojáis series anuales o series financieras, ¿no? Tipos de cambio, tipos de interés, cotizaciones en bolsa, ¿no? Pero no de máximo y mínimo, sino que cojáis a lo mejor Santander con la Caixa, ¿no? Cotización mensual o semanal de Santander con la Caixa, ¿no? Y lo que hacéis son tipos de interés y cotizaciones mensuales o tipos de interés y cotizaciones trimestrales, como queráis. Dos variables. Una, les hacéis análisis univariante a cada una de las variables. ¿Cómo? Análisis univariante a cada una de las variables. Dos, estudiáis el orden de integración. Tres, estudiáis si hay cointegración o no entre esas dos variables. Y si encontráis que no hay cointegración, que será lo más normal, si no hay cointegración, entonces tomáis primero las diferencias y estimáis un var de orden 1, de orden 2, de orden 3, hasta que los residuos de todas las ecuaciones sean ruido blanco. ¿Lo seguís o no? Os estoy de alguna manera enseñando cómo se puede averiguar el orden del var. Estimas un var 1 y mira los residuos de todas las variables. ¿Son ruido blanco? Paras. El var 1 es suficiente para hacer que todos los residuos sean ruido blanco. ¿Que hay alguno que no es ruido blanco? Un var 2. ¿Que no hay ruido blanco en todos? Un var 3. Cuando todos los residuos sean ruido blanco, dices 3 es el orden del var. ¿De acuerdo o no? ¿Hay un máximo? Vas a poder encontrarlo en 3 o en 4 fijo. ¿De acuerdo? Es hacer ese ejercicio. ¿Que tenéis cointegración? Que os da que tenéis cointegración, pues entonces hacéis lo mismo, pero en niveles. Y ahí hay el orden del var en niveles. En niveles quiere decir si las series sin diferenciar. Porque si hay cointegración, ya sabéis que el var en primeras diferencias sería infinito. Es posible que encontréis a lo mejor que al cabo de 3 o 4 o 5 ya todo es ruido blanco, ¿no? Y decís, bueno, pues es un var 5, ¿no? En primeras diferencias. Eso sería incompatible con decir que además tenéis cointegración. Incompatible desde el punto de vista teórico. ¿Entendéis?
decir, o bien os estáis equivocando diciendo que hay cointegración, o bien os estáis equivocando diciendo que hay un bar 5, finito. ¿Lo entendéis? Es como decir que dos procesos univariantes, el ACF y el PACF, los dos se cortan en 7. La función de correlación y la parcial se cortan los dos en 7. Pues mire, eso no puede ser. O se corta uno o se corta la otra. Pero las dos juntas no se puede, porque matemáticamente no es posible. ¿Queréis que repita el ejercicio o no? Yo sí puedo repetir el punto 2. Bueno, no me acuerdo cuál era el punto 2, pero bueno, repito el ejercicio. Antes de la cointegración, porque no lo Repito el ejercicio. Orden de integración. Os buscáis dos variables. Orden de integración. Os buscáis dos variables. Podéis encontrarlas en Yahoo Finanzas o en yo qué sé, en cualquier otra, o en el Mineco también. Mineco de Contabilidad Nacional tenéis series anuales. No uséis series desestacionalizadas, ¿vale? Porque os he dicho que no tengan estacionalidad las series temporales. ¿De acuerdo? Mirad, cogéis esas dos series temporales. Les hacéis análisis univariante a cada una de las dos. Miráis el orden de integración. Miráis si están cointegradas o no. Y en el caso de no estar cointegradas, tomáis primera diferencia de cada una de ellas y construís un bar 1, estimáis un bar 1, un bar 2, un bar 3, un bar 4, etcétera, en primeras diferencias. En el caso de que no tengáis cointegración. Y halláis el orden del bar, de la manera que os he dicho. La manera es, estimáis el bar, miráis los residuos, estimáis un bar más grande, miráis los residuos, y cuando todos los residuos sean ruido blanco, ahí tenéis el orden del bar. O por lo menos tenéis el máximo orden del bar a considerar. Puede ser, el orden del bar verdadero puede ser ese o uno inferior, pero no uno superior. Si las series tienen cointegración, entonces hacéis lo mismo, pero en niveles. ¿De acuerdo? Hacéis lo mismo, pero en niveles. Este ejercicio y algún otro que os mandaré hasta que acabemos las clases, serán lo equivalente al tercer trabajo. ¿Vale? Lo equivalente al tercer trabajo. Con lo que no vais a tener que presentar los trabajos y hacer el examen para aprobar ya está. Ya tenéis uno hecho, ¿no? El de las viviendas, ¿no? Y tenéis el univariante, el ARIMA multivariante, 2, esos son los dos trabajos más estos digamos, ejercicios de clase, ¿no? Que os mando, ¿no? Para que si alguno no lo sabe hacer, me diga, ¿quién no lo sé hacer? No sé, después de haberse visto la clase, viste, ahí ya no lo entiendo, ¿no? Entonces vamos sobre eso y lo hacemos comprender, ¿no? Pero bueno, los que habéis estado al principio de la clase, entiendo que ya con la análisis univariante no tenéis ningún problema, porque he preguntado, a los que os vine más tarde no he podido preguntar, pero al principio he preguntado si seguíamos con el análisis univariante, si necesitáis más ejemplos de análisis univariante o pasábamos a otro tema. Los que estaban aquí me han dicho que a otro tema. Os veis la clase los que habéis llegado tarde porque no os habéis enterado de la misma media, eso lo sé yo. Oís la clase y la repaséis entera y si hay alguna cosa pues me decís. De acuerdo, voy a pasar lista. Yo tengo una pregunta. Dime. En los modelos ARMA, si los dos presentan estructuras el ACF y el PACF, ¿cómo sabemos qué orden tienen? Bueno, empieza con un orden, por ejemplo, nunca va a ser un orden mayor que un ARMA 3.3 o un ARMA 4.4. Puedes coger y empezar con un autorresiduo de orden 3 y ver qué es lo que pasa con la media móvil. ¿Sabes? Hacerlo en dos etapas, como hacíamos con los mixtos, ¿no? Con los estacionales, multiplicativos, ¿no? Empieza primero, modeliza, por ejemplo, puedes modelizar un ARMA 2.2 o un ARMA 3.3. Y cuando tenga ruido blanco, pues le vas quitando coeficientes. ¿Entiendes lo que quiere decir? Un 3.3 y después a lo mejor el MA3 no es significativo, ni el MA2, entonces tienes un 3.1. ¿Vale? Esa es una forma.
Bueno, voy a pasar la lista. Vamos a ver. Víctor. Sí. Juan. Sí. Enrique. Sí. Victoria. Sí. Diego. Aquí. Jaime. Sí, aquí. Lendrín. Aquí. Aquí. Juan Jiménez. Jaime. Jaime Lobo. José Antonio. Sí. Antonio. Méndez. Manuel. Sí. María. María estaba conectada, pero me ha dicho que se tenía que ir, que se lo dijera por si acaso. Sí. Diego. Sí. Alejandro. Sí, aquí. Carlos. Sí. Álvaro. Íñigo. Dime. Me escribí unos correos, no sé si los vieron. Sobre la asistencia. Sí. La modifiqué. Ah, sí. ¿Quién es, pastor o quién? No, yo soy Manuel Hernández. No, Hernández, la modifiqué. Es que o sea, por lo menos ayer o anteayer, la clase de la semana pasada sí que estuve y me dijo, Diego, no está escuchado porque no te ha puesto tal. Y justo luego lo miré y digo, sí que estaba. Y luego la primera semana, ¿se acuerda que fui el primero